Bien, entonces simplemente buscamos de esas fórmulas, qué términos raros se nos pueden estar vinculando lo que son las variables principales que aparecen allí. Listo, empezamos a reemplazar y buscamos de pronto también artificios matemáticos como dividir por el mismo término y multiplicar por el mismo término, o sumar ambos lados de la ecuación un mismo término, es decir, no desbalancear ecuaciones para ver también eventualmente qué términos nos van saliendo. Entonces, hasta el momento, lo que tiene que ver con esta parte, pues digamos que se puede uno demorar un poquito respecto de estar desarrollando esas fórmulas. En este momento les voy a comentar un caso específico donde podemos, digamos, un artificio matemático con el cual podemos obviar algunos pasos y acelerar, es decir, que nos salga más rápido los términos que necesitamos al momento de reemplazar.
Entonces, con el fin de acelerar la vinculación de las variables desde el punto de vista matemático, se pueden tener en cuenta las siguientes consideraciones, es decir, para que nos rinda el tiempo a la hora de estar desarrollando una demostración o incluso algún ejercicio numérico. Entonces, ¿cuáles son esas consideraciones? Cuando la fórmula que se desee demostrar esté en función de E, es decir, del índice de poros o la relación de vacíos, se puede asumir que el término B sub S es igual a 1. ¿Cómo así? Ahorita lo vamos a ver. Y cuando la fórmula que se desee demostrar esté en función de N, es decir, de la porosidad, se puede asumir que el término B, es decir, el volumen total de la muestra, es igual a 1. ¿A qué hace referencia a eso específicamente? Pero un momentico mientras grabo, guardo la sesión anterior. ¿Listo? Entonces, en un caso en particular, cuando lo que se quiera demostrar está en función de E, que es el índice de poros o relación de vacíos, ¿qué podemos hacer? Asumir que el término B sub S es igual a 1. B sub S igual a 1. ¿Ese B sub S de dónde? Precisamente
porque es la parte del denominador de la fórmula básica de E. Entonces, si usted asume que esto es 1, pues en cuanto a cuánto va a ser igual E cada vez que se presente una situación de estas, pues va a ser exactamente igual al volumen de vacíos. Entonces, podemos reemplazar mucho más rápido. Y en cambio, cuando se presente que es en función, la fórmula en función de n, es decir, lo que aparece en forma es el término de n o porosidad, lo que vamos a hacer igual a 1 va a ser B, es decir, el volumen total. ¿Por qué el volumen total? Porque en la fórmula básica de la porosidad, precisamente el volumen total es lo que se encuentra en el denominador. Eso es un artificio matemático para resolución de este tipo de demostraciones. Entonces, cada vez que eso se tenga, lo que vamos a hacer es esto. Entonces, cuando tengamos que la fórmula que vamos a hallar es función de la relación de poros o índice de vacíos, es decir, de E, vamos a asumir de que B sub S, es decir, el volumen de sólidos, es igual a 1. Por tanto, nos tendrá que salir de que E va a ser igual al volumen de vacíos. Única y exclusivamente, sí y solo sí, el volumen de sólidos lo estamos asumiendo como 1. Por el otro lado, otra consideración, si resulta que lo que estamos demostrando o la fórmula que estamos desarrollando está en función de la porosidad de N, entonces lo que vamos a hacer igual a 1 va a ser el volumen total, B igual a 1. ¿Por qué? Porque es la parte que está en el denominador. Por tanto, N va a ser igual al volumen de vacíos directamente, única y exclusivamente, si y solo si, cuando el volumen total lo asumamos como 1. ¿Para qué nos sirve eso? Por ejemplo, si es el caso, eh, intentemos de pronto demostrar o la fórmula anterior o la primera que desarrollamos, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, esta, que sería en función de, es decir, que este término va a quedar en función de lo que tenga al otro lado de la igualdad, pues si yo hago de una vez el BS igual a 1, aquí de una puedo estar de una vez reemplazando el valor de y generando de una vez la fórmula. Vamos a hacerlo.
El término función de, es decir, que lo que está al otro lado de la igualdad, por ahí aparece esa formulita. Entonces, recordemos cuáles son las fórmulas básicas precisamente de eso. Por favor, me escriben de nuevo ahí en el chat su nombre y código, por favor.
Entonces, lo que vemos de la fórmula es que está en función de E. Como está en función de E, podemos asumir de que el volumen de sólidos es igual a 1. Si eso es así, en la fórmula básica de E, pues nos va a quedar de que E va a ser igual al volumen de vacíos, porque el denominador se vuelve 1. Pero también, para poder reemplazar en la fórmula de N, vemos que tenemos en la parte del denominador a lo que es el volumen total. Y el volumen total es volumen de vacíos más volumen de sólidos. Es decir, que yo puedo también ahí, eso que estoy asumiendo, volumen de sólidos igual a 1, y por tanto, el volumen de vacíos que ya determiné que va a ser igual a E con ese artificio matemático, pues me va a quedar de la siguiente forma. B es igual a E más 1, de una vez. Por tanto, reemplazando en la fórmula básica de N, y ahí, en esos poquitos pasos, es decir, prácticamente en un solo paso, de una vez obtenemos lo que era la demostración. Sí se nota la diferencia respecto del ejercicio que habíamos desarrollado al inicio. ¿Sí? Sí, señor. En este, definitivamente Sí, señor. teníamos que empezar a reemplazar, buscar dividir arriba y abajo en tres términos o multiplicar por no sé qué, y para poder llegar a esa fórmula. En cambio, al tener en cuenta ese artificio matemático, pues prácticamente de una vez obtenemos el dato reemplazando en la fórmula, de una. Eso a nosotros nos va a servir, pues obviamente en esta fórmula que tenía un solo término, pues se acelera, pero sobre todo en los términos de fórmulas donde intervienen varias variables. Por ejemplo, para la próxima clase, intenten resolver esta misma, ¿sí? Haciendo uso de ese artificio matemático. Es decir, que convierten B sub S igual a 1. ¿Por qué? Porque en esta fórmula, en general, esta demostración está en función precisamente de la variable E. O en el caso en particular, cualquiera del otro choricero de fórmulas que ustedes tienen que tener, que ya supuestamente deben tener escritas, pues tendrán que aprovechar para demostrarlas y van a agilizar, les va a quedar mucho más rápido, mucho más fácil haciéndolo de esta forma. El caso particular, cuando sea no con E, sino en función de N, pues ¿cómo lo van a hacer? Ah, bueno, pues cuando sea función de N, lo que van a hacer es el término B, es decir, el volumen total igual a 1.
Si hubiese sido el caso aquí, pues esta fórmula de B de una vez hubiese sido igual a 1 y no nos hubiese resultado, como en este caso en particular, 1 más C, ¿sí? Sino de una vez 1. Eso en el caso de que hubiese sido en función de la porosidad. ¿Se entiende eso? ¿Qué pasó? ¿Se durmieron? Señor, sí, señor. Sí, entendemos. Sí, sí se entiende. Listo. Entonces ya saben, por favor, intenten desarrollar el máximo de demostraciones utilizando ahora ese artificio que les acabo de explicar. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que puedan agilizarlo y entre más hagan, pues mucho más van a entender tanto el desarrollo de las fórmulas como eventualmente el desarrollo también de los ejercicios numéricos cuando empecemos ejercicios numéricos.